Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar el nuevo Serum Anti-Imperfecciones de Garnier. En este vídeo lo que vamos a ver en profundidad es bien toda la información que viene indicada en su etiquetado, la que alude a todas las propiedades de estos activos que contiene. A continuación iremos al listado de ingredientes y veremos ingrediente a ingrediente qué activos encontramos, qué propiedades tienen y si realmente toda la información que viene indicada en el etiquetado se corresponde con la composición que tiene. Y por último veremos el precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, Garnier ha desarrollado este serum anti-imperfecciones con tres activos fundamentales que podemos resaltar. Por un lado tendríamos la niacinamida, el ácido salicílico y por último el carbón. Vamos a ver un poquito qué características tiene este serum, y es que es un serum vegano y además también es cruelty free. Teniendo esto en cuenta y viendo estos activos que contiene, vamos a ver un poquito qué propiedades nos dice que va a ser capaz de hacer este serum por nuestra piel. Lo primero que nos dice, tal y como viene en su nombre, anti-imperfecciones, nos dice que nos va a ayudar a reducir las imperfecciones en nuestra piel, que nos va a ayudar a homogeneizar nuestro tono, a unificar nuestro tono de piel. Además nos va a ayudar a reducir estas pequeñas marquitas, granitos, acné, etcétera, y también va a aportar esta exfoliación en nuestra piel. Esta exfoliación viene dada por los alfa y los beta hidroxiácidos que tiene la composición de este serum, que ya veremos a posteriori, pero lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta es el objetivo de este serum. ¿Cuándo tendríamos que utilizar este serum? Este serum, como bien indica su nombre, sería justamente un serum anti-imperfecciones. ¿Y qué va a hacer este serum? Pues fundamentalmente nos va a ayudar a que nuestra piel se vea mucho más uniforme, ayudando así, reduciendo todos estos granitos, imperfecciones, etcétera. Lo más importante es que vamos a ver nuestra piel mucho más homogénea. Añadido a esto también tenemos el componente de conseguir reducir un poquito estas marquitas, este acné, etcétera, y también nos puede ayudar a calmar un poco la piel, según viene indicado en el etiquetado. Viendo todo esto ya nos ha quedado un poquito claro cuándo tendríamos que utilizar este serum, qué necesidades tendría que tener nuestra piel, pero ahora nos puede surgir un poco la duda de cuánto de efectivo es, si vamos a sentir realmente todas estas propiedades en nuestra piel y si se adaptaría bien a todo tipo de pieles. Todo esto lo veremos cuando vayamos ahora al listado de ingredientes, pero antes vamos a hablar un poco del modo de uso. Y es que este serum lo podemos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche sin ningún tipo de problema. Lo podríamos aplicar en todo el rostro o únicamente en aquellas marquitas, acné, etcétera, que queramos que mejoren un poquito y que se homogeneice un poquito más con nuestra piel. Dicho esto, también quería añadir que con respecto al modo de uso que estamos viendo, además de saber que lo podemos utilizar tanto de día como de noche, sí que tengo que decir algo importante, y es que además de evitar el contorno de ojos cuando utilicemos este serum, tenemos que tener en cuenta también en qué lugar tenemos que aplicarlo en nuestra rutina. Y como ya sabemos, lo más importante siempre es hacer una doble limpieza si nos hemos maquillado o una limpieza en profundidad si tenemos nuestra piel sin ningún tipo de maquillaje. A continuación aplicaríamos el tónico y a continuación de este sería cuando aplicaríamos el serum. Pues bien, ahora que ya hemos visto toda la información que venía en el etiquetado, todas las propiedades, etcétera, vamos a irnos al listado de ingredientes en el que encontramos 23 ingredientes en total, teniendo en primer lugar el agua y a continuación el alcohol desnaturalizado, alcohol de nat. Bien, ya sabemos lo que hace fundamentalmente el alcohol desnaturalizado en nuestros cosméticos, pero tengo que decir que aparte de esta acción astringente, tengo que añadir que para aquellas personas que tengan las pieles especialmente sensibles, sí que pueden sentir algo de irritabilidad en su piel, y esto es debido no solamente porque contenga el alcohol desnaturalizado, sino en el lugar en el que lo encontramos, ya que lo encontramos en el número 2 del listado de ingredientes. Es por esto que este componente no supone ningún tipo de problema, pero sí que es cierto que para aquellas personas que tengan las pieles muy sensibles o estas pieles muy secas, pueden sentir, tanto si tienen pieles sensibles como algo de irritabilidad, etcétera, y si tienen las pieles muy secas, que se secan un poquito más. Siendo así y dejando de lado estas pieles que sean más sensibles y reactivas, sí que es cierto que en el resto de pieles no tendría que suponer ningún tipo de problema. A continuación, en el número 3 encontraríamos la niacinamida, y es que encontramos la niacinamida en un 4% de concentración. La niacinamida es el activo estrella de este año y es que están empezando a utilizarlo en muchísimos cosméticos por las propiedades que tiene. He analizado muchísimos cosméticos con niacinamida en el canal, que os iré dejando los vídeos por aquí, pero la niacinamida tiene unas muy buenas propiedades. No solamente nos ayuda como despigmentante, también nos puede ayudar como humectante, hidratando bien nuestra piel. También nos puede ayudar con este efecto un poquito
poquito de rellenador de arrugas debido a esta hidratación, y también con la niacinamida vamos a notar una uniformidad de nuestro tono, entre otras muchas propiedades. Realmente la niacinamida es un activo que me gusta muchísimo y me ha gustado mucho encontrarlo en un 4% en esta composición de este producto. A continuación, en el número 4 y el número 5 encontramos dos humectantes, la glicerina y el propanediol. Y es que estos dos activos se encargan fundamentalmente de actuar como hidratantes en nuestra piel para que se mantenga la hidratación en esta durante mucho más tiempo. A continuación de estos encontramos un regulador del pH, y a continuación es cuando encontraríamos el polvo de carbón, este carbón que nos venía anunciando justamente en su etiquetado, que justamente tiene estas propiedades muy interesantes que también pueden aludir un poco a este claim que me he indicado de antiimperfecciones en este serum. Y es que, como ya sabemos, nos ayuda a hacer esta exfoliación de nuestra piel, a cerrar bien nuestros poros, a eliminar todas las células muertas, etc. Justamente este activo es muy interesante porque está un poquito más orientado a pieles más bien mixtas, grasas, etc., que requieren justamente esta limpieza en profundidad, eliminar bien todas estas toxinas, eliminar que pueda haber cualquier tipo de infección y que se hagan estos pequeños granitos, imperfecciones, etc. Por lo tanto, tal y como hemos visto anteriormente que contenía alcohol desnaturalizado, que para pieles muy secas nos adaptaría muy bien, y como hemos visto también, estamos viendo ahora que contiene este activo que se adaptaría mejor un poco a pieles mixtas y grasas, sí que tengo que decir que estamos viendo que este producto se está orientando un poquito más a estas necesidades de pieles mixtas y grasas que tienen estas pequeñas imperfecciones. De aquí voy a saltar al número 13 del listado de ingredientes, porque es que justamente antes lo que tenemos fundamentalmente son algún antioxidante, regulador de pH, solvente, etcétera. No tenemos ninguno de estos activos destacados que tiene estas propiedades un poquito más interesantes, pero es a continuación en el número 13 y el número 14 donde encontramos tanto el ácido láctico como el ácido fítico. Pues bien, ambos fundamentalmente lo que van a hacer en nuestra piel va a ser esta pequeña exfoliación, ayudarnos a homogeneizar el tono, a actuar como despigmentantes y también ayudar con estas líneas de expresión. Realmente estos dos activos son muy interesantes, pero me habría gustado encontrarlos un poquito más arriba. Ya nos encontramos en el número 13 y el número 14 de 23 ingredientes en total, por lo que no están en una muy alta proporción. Son activos que tienen unas funciones muy interesantes, unas propiedades que realmente sí que tienen que ver con toda la información que venía en el etiquetado, pero no tienen una proporción muy alta con respecto a lo que podría llegar a hacer. Si estuviera un poquito más arriba con estos humectantes, etcétera, podría aportarnos una acción que notaríamos muchísimo más. De estos dos vamos a saltar también al número 19, donde encontraríamos el ácido salicílico, que venía resaltado en el etiquetado. De este sí que tengo que decir que, aunque lo estemos encontrando muy de cara al final, las concentraciones de ácido salicílico están reguladas, os las voy a dejar por aquí, y es bastante importante que tengamos en cuenta que tiene que encontrarse dentro de estas concentraciones para ser utilizada en nuestros cosméticos. Dicho esto, el ácido salicílico también tiene muchas de las propiedades que también tenía el ácido láctico y el ácido fítico, además de ser un queratolítico en nuestra piel. Añadido a esto, el ácido salicílico, como ya sabemos, nos puede ayudar muchísimo con todo el tema del acné, de regular bien el acné, de hacer también esta exfoliación en nuestra piel para ayudarnos a homogeneizar bien, también a tratar el acné, disminuir un poquito toda esta hinchazón y demás que nos produce el acné. Así que estamos viendo que contiene todos estos ácidos que venía resaltado en el etiquetado, que nos va a ayudar un poquito con esto, pero es cierto que los otros dos anteriores no se encuentran en una proporción muy alta. Por último, añadir que al final de la composición de este producto encontramos 3 colorantes y un perfumante, también para todas aquellas personas que tengáis pieles especialmente sensibles, reactivas, etcétera, para que sepáis lo que contiene. Dicho esto, vamos a hacer un poquito un balance global de todo lo que hemos visto. Realmente la composición, ¿qué podemos resaltar? Podemos resaltar estos activos que hemos visto tanto que tenemos el carbón, los dos ácidos, también el ácido salicílico y la niacinamida, que la encontramos en el número 3 con un 4% de concentración. Añadido a esto, resaltar el alcohol desnaturalizado que encontramos en el número 2, que como ya hemos visto, para aquellas pieles más sensibles y para aquellas pieles muy secas, sí que podemos sentir tanto por un lado en las pieles más reactivas algún tipo de irritación, y por otro lado para aquellas pieles que son más secas sentir un poquito esta sequedad, este efecto astringente que tiene el alcohol desnaturalizado. Por último, y habiendo visto toda esta información, vamos a irnos a ver el precio y hacer un poquito esta valoración de la relación calidad-precio para ver si este serum vale la pena. Y es que este serum cuesta aproximadamente entre los 8 a 10 euros por 30 mililitros de capacidad. ¿Qué podríamos decir de este serum? ¿Realmente vale la pena? ¿Vamos a sentir los beneficios? ¿Vamos a notar una diferencia en nuestra piel? Fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es los activos que tiene y en qué proporción se encuentran para ver si vamos a sentir un beneficio. Y es que encontraríamos la niacinamida con un 4%,
100%, realmente esta niacinamida sí que vamos a sentir un poquito estos efectos, pero es cierto que con respecto al ácido láctico y al ácido fítico no se encontraba en una proporción muy alta. Es cierto que con el ácido salicílico no podemos decir nada porque es verdad que está regulada su concentración, y también tendríamos que añadir que el carbón que viene justamente en la composición estaba también bastante arriba en el listado de ingredientes. Por lo tanto, fundamentalmente con la combinación de esta niacinamida y el carbón va a ser lo que fundamentalmente vamos a encontrar, porque es lo que en mayor concentración se encontraba. Por lo tanto, como ya sabemos, la niacinamida sí que tiene esta acción despigmentante, sí que tiene esta acción humectante, nos va a ayudar un poquito a que nuestra piel se vea mucho más homogénea. Por lo tanto, con respecto a llamarlo serum anti-imperfecciones, sí que vamos a poder sentir un poquito esta diferencia. Sí que tengo que decir algo muy importante para todas aquellas personas que tengáis manchas muy acusadas, que tengáis unas marcas mucho más profundas. Realmente este tipo de productos, estos cosméticos, son simplemente una ayuda para ayudarnos a mejorar nuestra piel. Si realmente tenéis necesidad porque realmente tenéis unas manchas muy acusadas, las marcas, el acné, etcétera, sí que tenéis que acudir a vuestro dermatólogo y que os haga un tratamiento especializado para vuestro caso en concreto. Este tipo de productos nos pueden ayudar un poco a sentir esta mejoría, etcétera, pero sí que es verdad que en algunos casos sí que tenemos que ir al dermatólogo para que nos aconseje exactamente qué utilizar y qué tratamiento deberíamos seguir. Así pues, y en conclusión, ¿valdría o no valdría la pena? Bien, este serum cuesta entre 8 a 10 euros, como hemos visto. Tenemos algunos serums que también contienen niacinamida en bastante alta concentración, que cuestan un poquito menos, entre 6 y 8 euros. Pero aquí también estamos pagando una marca, también tiene otros activos muy interesantes, así que podríamos decir que valdría la pena. Valdría la pena por su precio, realmente no me parece un precio muy elevado. Es cierto que también tenemos una marca, la marca Garnier, y que tenemos muchos activos a lo largo de su composición. Es así, por tanto, que sí que vamos a sentir la diferencia, pero simplemente recordad que para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles y también las pieles muy secas, cuidado con este alcohol desnaturalizado que encontramos en el número 2. Para el resto de pieles sí que tengo que decir que vamos a notar una pequeña mejoría, pero como he comentado, para todas aquellas pieles que justamente sentáis que es mucho más acusada estas pequeñas marquitas, etcétera, sí que notaremos que se reduce un poquito, pero es posible que necesitáramos en este caso un tratamiento por nuestro dermatólogo profesional. Dicho esto, simplemente como conclusión podríamos decir que este serum sí que valdría la pena. No es un serum que sea muy caro y que podremos sentir los beneficios debido a la composición que tiene. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya habéis probado este nuevo serum que ha desarrollado Garnier, este serum anti-imperfecciones, y si lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? ¿Utilizáis normalmente productos que contienen también niacinamida, alfa, beta hidroxiácidos? Dejádmelo todo aquí en los comentarios, y si os gustaría que analizara más productos de Garnier, de otras marcas, de supermercados, que hiciera comparaciones, etcétera, dejádmelo todo aquí también en los comentarios. Y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!